La historia del desarrollo de nuestra civilización industrial y tecnológica está marcada por una profunda contradicción temporal. Por un lado, hemos sido capaces de diseñar microprocesadores de silicio de una escala nanométrica asombrosa, satélites de telecomunicaciones que orbitan de forma síncrona la Tierra y redes de inteligencia artificial capaces de procesar volúmenes colosales de datos en fracciones de segundo. Por el otro, seguimos dependiendo de sistemas de almacenamiento químico de energía que presentan una vida útil alarmantemente corta. Vivimos encadenados a la servidumbre de las baterías de iones de litio convencionales, acumuladores propensos a la degradación electroquímica, cuya capacidad de retención decae de forma irreversible tras unos cientos de ciclos de carga y descarga, obligando a la sustitución sistemática de los dispositivos y generando montañas de residuos químicos altamente contaminantes. Nuestra civilización, obsesionada con la velocidad, opera bajo la tiranía de la energía efímera. Sin embargo, a mediados de la década de los 60 y durante los años 70 del siglo pasado, existió una ventana temporal en la que la ingeniería médica exploró un camino tecnológico radicalmente diferente. Es muy probable que tu propio bisabuelo o algún habitante de esa época caminara de forma cotidiana por la calle albergando un pequeño dispositivo de propulsión atómica latiendo de forma silenciosa en el interior de su pecho. No se trata de un relato de ciencia ficción especulativa, sino de una realidad médica documentada. Durante aquellos años, cientos de pacientes cardíacos de todo el mundo llevaban implantados marcapasos alimentados por cápsulas de plutonio 238. Estas microbaterías térmicas atómicas representaban una versión analógica y rudimentaria del mítico reactor ARC de la cultura popular. Eran pequeñas fuentes de decaimiento radiactivo que generaban la energía necesaria para mantener el ritmo del corazón humano de forma ininterrumpida durante décadas, eliminando la necesidad de someter a los pacientes a peligrosas cirugías de reemplazo de batería cada pocos años. A pesar de su innegable durabilidad y eficacia clínica, esta tecnología fue abandonada de forma progresiva. Las cápsulas de plutonio eran pesadas, masivas, requerían blindajes de plomo considerables, y la opinión pública, sumida en la psicosis de la Guerra Fría, rechazaba de forma intuitiva llevar un elemento de alta radiación gamma y térmica tan cerca de sus órganos vitales. La llegada de las baterías de litio, más económicas de fabricar, ligeras y exentas de regulaciones gubernamentales de seguridad nuclear estrictas, sepultó esta línea de investigación bajo el polvo de la historia industrial. Pero hoy, en este año 2026, la ciencia aplicada está redescubriendo los principios de la energía atómica pasiva, mediante un enfoque de una elegancia física y una sofisticación de materiales sin precedentes. El confinamiento de la radiación beta en el interior del material más denso, duro y térmicamente conductor de nuestro planeta, el diamante sintético. Varias compañías de vanguardia en el Reino Unido y en China están transformando los residuos nucleares más problemáticos del pasado industrial en diamantes cristalinos semiconductores que generan electricidad de forma directa y silenciosa durante periodos de tiempo que superan la propia existencia de las naciones. No estamos hablando de décadas de funcionamiento, sino de milenios de energía ininterrumpida. Si te apasiona la física cuántica, la ciencia de los materiales y la ingeniería avanzada que desafía los límites tradicionales del almacenamiento energético para dar forma al futuro de nuestra civilización, suscríbete a este canal ahora mismo. Analizamos las revoluciones científicas con un rigor académico incomparable para que siempre entiendas las leyes de la materia que definirán el mañana. Para comprender la física que hace posible la creación de esta batería infinita, debemos descender de forma pormenorizada a los principios de la física nuclear y analizar el fenómeno del decaimiento radiactivo. En la naturaleza, los átomos inestables, isótopos que poseen un desequilibrio de neutrones y protones en su núcleo, no toleran este estado de alta energía. Buscan de forma constante alcanzar una configuración de menor energía y mayor estabilidad estructural. En este proceso de transformación espontánea, conocido como desintegración radiactiva, el núcleo inestable libera energía de manera constante,
predecible y completamente inmune a las variables ambientales externas como la temperatura, la presión o los campos electromagnéticos del entorno. Es un reloj termodinámico perfecto. La exploración espacial profunda ha dependido de esta física de decaimiento pasivo durante más de medio siglo. Las legendarias sondas Voyager 1 y 2, lanzadas al espacio en 1977, continúan transmitiendo datos de telemetría científica desde los límites del espacio interestelar, a miles de millones de kilómetros de la Tierra, gracias a sus generadores termoeléctricos de radioisótopos. Estos dispositivos utilizan el calor generado por la desintegración del plutonio 238 para calentar termopares metálicos, convirtiendo la diferencia de temperatura en energía eléctrica de forma directa mediante el efecto Seebeck. El rover Curiosity y su sucesor Perseverance exploran actualmente la superficie estéril de Marte, alimentados por sistemas idénticos de propulsión térmica nuclear. Sin embargo, a pesar de su excepcional fiabilidad en el espacio profundo, los generadores termoeléctricos de radioisótopos presentan graves inconvenientes que impiden de forma absoluta su miniaturización y uso en la electrónica de consumo terrestre. Son sistemas masivos, pesados, de muy baja eficiencia de conversión térmica y que disipan de forma continua grandes cantidades de calor residual que debe ser evacuado mediante complejos radiadores para evitar la fusión de los componentes internos. No es una tecnología que puedas guardar en el bolsillo del pantalón junto a tus llaves. Durante décadas, este fue el límite físico inquebrantable de las baterías nucleares. Eran perfectas para el vacío gélido del cosmos, pero completamente inviables para la microelectrónica de la Tierra. La ruptura de este límite de diseño se gestó en los laboratorios de física de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido. Un equipo multidisciplinar de investigadores, mientras analizaba de forma crítica los inmensos inventarios de residuos radiactivos acumulados tras décadas de operación de las centrales nucleares de primera generación, identificó una oportunidad científica de gran elegancia. Durante el funcionamiento de estos reactores nucleares, los enormes bloques de grafito puro que rodeaban las barras de combustible para moderar y frenar la velocidad de los neutrones rápidos absorbieron parte de esa radiación neutrónica, provocando la transmutación de los átomos estables de carbono 12 en el isótopo radiactivo carbono 14. El carbono 14 es un isótopo emisor de radiación beta pura, con un periodo de semivida de 5.730 años. Durante su proceso de decaimiento natural, el carbono 14 experimenta una desintegración beta negativa bajo la acción de la interacción nuclear débil. En este proceso íntimo, uno de los neutrones del núcleo inestable del carbono se transforma de manera espontánea en un protón estable. Para equilibrar el balance de carga eléctrica y de momento lineal de la reacción, el núcleo emite de forma inmediata un átomo de nitrógeno 14 completamente estable, liberando en el proceso un electrón de alta velocidad y alta energía cinética, que constituye la partícula beta propiamente dicha, y un antineutrino electrónico de masa prácticamente nula. El aspecto verdaderamente brillante que inspiró a los investigadores de Bristol es que el carbono 14, a pesar de ser radiactivo, sigue compartiendo exactamente las mismas propiedades químicas y la configuración electrónica de valencia del carbono ordinario. Esto significa que puede reaccionar con el hidrógeno o el oxígeno para formar compuestos gaseosos o sólidos bajo las mismas leyes de la química orgánica. Y si el diamante natural no es más que carbono puro organizado en la red cristalina tridimensional más densa, rígida y térmicamente conductora que se conoce en la naturaleza, ¿qué ocurriría si tomáramos ese carbono 14 radiactivo extraído de los bloques de residuo de grafito y lo purificáramos para convertirlo, mediante técnicas de síntesis industrial, en un diamante cristalino artificial? El resultado sería un dispositivo que de forma simultánea actuaría como la fuente emisora de electrones de alta velocidad, como el semiconductor encargado de capturar y convertir esos electrones en corriente útil, y como su propio escudo protector de alta densidad frente a la fuga de radiación.
había nacido el concepto de la batería betavoltaica de diamante nuclear de carbono 14. La transmutación de los desechos nucleares más peligrosos de nuestro pasado industrial en diamantes cristalinos generadores de energía infinita representa el pináculo de la economía circular atómica y de la física de estado sólido del siglo XXI. Para no perderte la segunda parte de este exhaustivo análisis técnico, donde desglosaremos la diferencia crítica entre densidad de potencia y de energía, el uso del tritio criogénico en aplicaciones de defensa y la pesadilla de regular estas microbaterías nucleares de consumo masivo, suscríbete y activa la campana de notificaciones de inmediato. Para comprender la física de conversión de esta celda betavoltaica de diamante, debemos alejar de forma absoluta de nuestra mente la imagen de una central nuclear de fisión en miniatura. En el interior del diamante nuclear no se producen rupturas violentas de átomos pesados de uranio o plutonio. No existen reacciones de cadena neutrónicas descontroladas, ni se genera un calor extremo que deba ser evacuado por circuitos hidráulicos de alta presión. El proceso es de una naturaleza física directa y elegante, que comparte grandes similitudes con el funcionamiento de los paneles solares fotovoltaicos, pero sin necesidad de depender de la radiación electromagnética externa del Sol. En un panel solar convencional, los fotones de luz solar inciden sobre la interfaz semiconductora de silicio, transfiriendo su energía a los electrones de la banda de valencia del material para excitarlos y hacerlos saltar de forma cuántica a través de la banda prohibida hacia la banda de conducción, generando de esta manera pares de electrón hueco libres que fluyen a través del circuito externo en forma de corriente eléctrica directa. En la batería betavoltaica de diamante nuclear, el proceso de generación es idéntico, pero el estímulo de excitación no proviene de un fotón de luz externa, sino de la partícula beta, el electrón de alta velocidad, emitida de forma espontánea por el decaimiento del isótopo radiactivo integrado en la propia estructura del material. El diamante sintético cultivado mediante deposición química de vapor es un semiconductor de banda prohibida ultra ancha, con un valor de banda prohibida excepcional de 5,5 electronvoltios. Cuando la partícula beta emitida por el átomo de carbono 14 sale proyectada a gran velocidad a través de la densa red cristalina del diamante, colisiona de forma sucesiva con los átomos de carbono adyacentes, transfiriendo su energía cinética y provocando la ionización masiva de los electrones de valencia. Cada colisión de alta energía genera una cascada de miles de pares de electrón hueco libres dentro de la zona de carga espacial de la unión semiconductora del diamante, la cual ha sido previamente dopada de forma precisa con impurezas aceptoras y donadoras para crear una unión de tipo PN. Debido a la presencia del campo eléctrico interno integrado en la interfaz de la unión del diamante, estos electrones y huecos libres son separados de manera inmediata antes de que puedan recombinarse de forma inútil. Los electrones son empujados hacia el ánodo y los huecos hacia el cátodo, estableciendo un flujo continuo y constante de corriente eléctrica directa que puede ser extraída de forma externa para alimentar circuitos electrónicos de baja potencia. Es un proceso de conversión de estado sólido puro, limpio, absolutamente silencioso, sin presencia de piezas mecánicas móviles propensas al desgaste por fricción y que tiene lugar de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año, sin importar si el dispositivo se encuentra sumergido en las profundidades del océano, sepultado bajo tierra o expuesto al vacío gélido del espacio orbital. La cualidad de diseño más sofisticada de este sistema de diamante betavoltaico es su capacidad de autoblindaje absoluto. Dado que la radiación beta emitida por el carbono 14 posee un poder de penetración física extremadamente bajo en la materia, un electrón de desintegración beta puede ser detenido de forma completa por una simple hoja de papel de escribir común o por unos pocos centímetros de aire. La colosal densidad atómica y la extrema rigidez de la red cristalina del diamante sintético que rodea la zona activa de la reacción se comportan como una barrera impenetrable.
Ninguna partícula beta posee la energía suficiente para atravesar la red de carbono del diamante de contención externa de la batería. La radiación queda completamente atrapada y disipada dentro del semiconductor para generar electricidad, de manera que la superficie externa de la microbatería presenta unos niveles de actividad radiactiva estrictamente equivalentes o inferiores al fondo de radiación natural que nos rodea de forma cotidiana en la Tierra. El propio diamante, además de actuar como el motor electroquímico de conversión, es el escudo de seguridad definitivo de la celda. Establecida la elegancia física del funcionamiento de los semiconductores de diamante betavoltaicos, es momento de someter a esta tecnología a un implacable y realista análisis de ingeniería aplicada. El anuncio de una batería infinita o de un acumulador nuclear capaz de durar miles de años genera de forma espontánea un enorme entusiasmo en el público de consumo y en los medios de comunicación de masas. De inmediato se dibujan visiones futuristas donde los teléfonos inteligentes se cargan una sola vez en la vida, o donde los vehículos eléctricos circulan de manera perpetua sin necesidad de conectarse jamás a una estación de carga. Sin embargo, para no caer en las redes de la exageración publicitaria, debemos desentrañar una distinción física crítica que rige la ciencia de la energía. La diferencia fundamental entre la densidad de energía y la densidad de potencia de un sistema. La densidad de energía describe la cantidad total de energía que un material compuesto es capaz de albergar y liberar a lo largo de toda su vida útil por cada kilogramo de su peso. En esta métrica, las baterías de diamante nuclear son las reinas absolutas de la termodinámica aplicada, superando a las baterías químicas de litio por un factor de varios miles de veces. Sin embargo, la densidad de potencia mide la velocidad a la que esa energía acumulada puede ser entregada de forma instantánea al circuito externo. Es aquí donde la física nuclear pasiva impone sus límites más estrictos y desalentadores para el consumidor común. Para visualizar esta limitación, podemos recurrir a una analogía hidráulica muy intuitiva. Una batería de litio convencional funciona como una manguera de bomberos de gran diámetro. Su volumen de agua almacenado es limitado y se agota con relativa rapidez en pocas horas, pero tiene la capacidad de liberar un chorro de agua masivo y violento de forma instantánea. Este chorro de energía es el que requiere tu teléfono inteligente para iluminar su pantalla táctil de alta resolución, procesar gráficos tridimensionales de videojuegos complejos o reproducir vídeos en alta definición. La batería de diamante nuclear, por el contrario, se comporta de manera exacta como lo hace un gotero médico intravenoso de precisión. Alberga una cantidad de agua virtualmente infinita en su reservorio, pero únicamente tiene la capacidad física de entregar esa agua gota a gota, de forma lenta y pausada. Para comprenderlo con cifras concretas del año 2026, consideremos el rendimiento de la batería BV1 desarrollada por la compañía china Betavolt. Este dispositivo, de dimensiones similares a las de una pequeña moneda de céntimo, es capaz de entregar una potencia eléctrica neta de tan solo 100 microvatios a una tensión de 3 voltios. 100 microvatios representan la 10.000ª parte de un solo vatio. Para lograr la potencia instantánea necesaria para encender la pantalla de un teléfono inteligente común durante escasos segundos, necesitaríamos apilar y conectar en paralelo miles de estas microbaterías nucleares, lo que daría lugar a un dispositivo de un volumen y peso prohibitivos, que anularía por completo cualquier viabilidad comercial. Las leyes de la desintegración radiactiva son inmutables. La tasa de decaimiento de los átomos inestables es un parámetro fijo dictado por la naturaleza cuántica del isótopo, y no existe ningún método físico para acelerar esta desintegración para obtener más energía por segundo, sin alterar de forma fundamental la estructura del núcleo atómico. La transición energética y la microelectrónica de alta longevidad exigen un riguroso análisis físico libre de exageraciones publicitarias. Si desea seguir comprendiendo las tecnologías reales que darán forma a la infraestructura del mañana bajo las leyes estrictas de la termodinámica aplicada, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones de inmediato.
A pesar de que el bajo flujo de potencia impide el uso de estas celdas en el mercado de la electrónica de consumo masivo, para alimentar teléfonos móviles o automóviles eléctricos, esto no disminuye en absoluto el carácter profundamente revolucionario de la tecnología en el panorama de la industria y la investigación contemporánea. La clave de su éxito radica en seleccionar de manera óptima el tipo de isótopo radiactivo de acuerdo con los requerimientos específicos de duración y potencia del dispositivo de destino. La compañía china Betavolt ha centrado sus esfuerzos comerciales en el uso del isótopo níquel 63. El níquel 63 posee un periodo de semivida de aproximadamente 100 años y emite partículas beta de una energía cinética relativamente elevada en comparación con otros emisores. Esta mayor energía de las partículas beta permite generar una corriente betavoltaica de mayor densidad por unidad de volumen, dando forma a microbaterías sumamente compactas y potentes que resultan ideales para aplicaciones tecnológicas que requieren una densidad de potencia moderada, pero cuya vida útil no necesita superar el umbral de los 2 siglos de funcionamiento. Por el contrario, la compañía británica Arkel Light, nacida de las investigaciones de la Universidad de Bristol, ha enfocado su estrategia de ingeniería en el aprovechamiento puro del carbono 14 extraído de los bloques de grafito de desecho nuclear. El carbono 14 posee un periodo de semivida de 5.730 años, lo que equivale a casi 6 milenios de decaimiento continuo. Mientras que la batería de níquel 63 habrá agotado por completo su flujo de electrones en el transcurso de 2 siglos, la celda betavoltaica de carbono 14 continuará entregando corriente eléctrica directa de forma imperturbable cuando los tataranietos de tus descendientes de 200 generaciones futuras se hayan convertido en polvo. Es la fuente de energía autónoma definitiva para misiones de larga duración temporal. Existe además una tercera vía tecnológica de gran éxito comercial ya implementada por la compañía estadounidense City Labs: la utilización del tritio. El tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno con un periodo de semivida de 12,3 años. Al ser un emisor beta de muy baja energía y nula toxicidad química en las dosis empleadas, su blindaje de seguridad es extremadamente sencillo de resolver. Las baterías de nanotritio producidas de forma comercial por City Labs han demostrado una robustez física extraordinaria, siendo capaces de operar de manera estable en un rango de temperaturas extremas que abarca desde los -50 grados Celsius hasta los 150 grados Celsius de temperatura, tolerando vibraciones mecánicas extremas, aceleraciones gravitacionales masivas y los altos niveles de radiación cósmica del espacio exterior. Estas baterías de tritio son perfectas para proporcionar respaldo de energía a las memorias de encriptación críticas de servidores militares aislados en bases árticas remotas, o para alimentar de forma continua sensores oceanográficos situados a 6.000 metros de profundidad en las fosas marinas más oscuras del planeta, donde realizar una operación de mantenimiento físico para cambiar una pila convencional de litio resulta logísticamente imposible y prohibitivo desde una perspectiva financiera. El verdadero potencial de estas tecnologías de diamante nuclear no se encuentra en el bolsillo de los pantalones de los consumidores comunes, sino en la consolidación y el funcionamiento autónomo del Internet de las cosas a escala planetaria. Vivimos en la era de la inteligencia distribuida. La civilización contemporánea exige la instalación de miles de millones de sensores autónomos inteligentes distribuidos de forma capilar por toda la geografía del planeta, destinados a medir de forma constante parámetros físicos como la fatiga estructural en los pilares de hormigón de los puentes de autopistas, detectar indicios tempranos de incendios forestales en reservas ecológicas remotas de difícil acceso, monitorizar los niveles de contaminación química en el lecho de los océanos, realizar el seguimiento de especies biológicas en peligro de extinción en selvas tropicales, o vigilar de forma continua la presencia de microfugas gaseosas en las extensas redes de gasoductos subterráneos de transporte de hidrocarburos. En la actualidad, el principal cuello de botella de esta infraestructura de sensores no radica en el coste de los microchips o de los sistemas de comunicación inalámbrica, sino en la logística de mantenimiento de las baterías químicas tradicionales.
Enviar equipos de técnicos de mantenimiento de forma periódica a cambiar las pilas de litio agotadas de millones de sensores dispersos por selvas, desiertos, estructuras de puentes y profundidades marinas constituye una tarea de un coste financiero y operativo colosal, además de representar un grave riesgo físico para la seguridad de los trabajadores y una fuente masiva de contaminación por residuos químicos de litio. Una microbatería de diamante nuclear que dure 50 o 100 años permite resolver este desafío mediante la filosofía de ingeniería de instalar y olvidar. El sensor se implanta una sola vez en la estructura o en el entorno y continúa transmitiendo datos útiles de manera imperturbable durante generaciones humanas completas sin requerir jamás una sola intervención de mantenimiento humano. La capacidad de dotar de vida eterna a la inteligencia distribuida de nuestro planeta representa la verdadera revolución silenciosa de la economía atómica circular del siglo XXI. Para mantenerte informado sobre los debates científicos y los avances de ingeniería que están haciendo realidad este mañana de sensores eternos e infraestructuras seguras, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones. No obstante, la expansión comercial masiva de estas microbaterías nucleares de diamante hacia aplicaciones más amplias y cotidianas de la sociedad exige dar respuesta a una serie de complejas interrogantes de seguridad biológica, reciclaje industrial y barreras regulatorias internacionales que la ingeniería no puede permitirse ignorar bajo ningún concepto. A pesar de que la radiación beta emitida por el níquel 63, el tritio o el carbono 14 posee una energía de penetración física muy débil que queda completamente absorbida y bloqueada por el blindaje de diamante sintético de alta resistencia, se plantea un escenario de peligro biológico extremo si se produce un fallo físico en la integridad de la batería, o si el dispositivo es ingerido de forma accidental por un ser humano, un niño pequeño o una mascota doméstica. Seamos claros sobre los riesgos reales de este escenario de accidente. Si una persona o una mascota ingiere una microbatería de diamante nuclear, el primer peligro físico y médico inmediato al que se enfrenta su organismo es el mismo que presentan las baterías de botón de litio convencionales de los juguetes infantiles actuales. Una quemadura química interna devastadora, provocada por la hidrólisis del agua en el tracto digestivo. Al entrar en contacto físico directo con los fluidos corporales húmedos y conductivos del esófago o del estómago, la microbatería puede cerrar un circuito eléctrico continuo que comienza a hidrolizar el agua de los tejidos corporales circundantes, generando de forma espontánea hidróxido de sodio, compuesto químico altamente corrosivo conocido como sosa cáustica. En cuestión de escasas 2 horas, la sosa cáustica generada de forma local puede perforar de manera irreversible las paredes del esófago del paciente, provocando hemorragias internas masivas y poniendo en grave riesgo de muerte su vida. Pero en el caso de la batería nuclear existe un segundo nivel de riesgo biológico de carácter radiológico de extrema gravedad. Si los ácidos y jugos gástricos del estómago logran corroer o degradar el encapsulado metálico de seguridad o el blindaje de diamante sintético del dispositivo, liberando de forma directa el isótopo radiactivo al torrente sanguíneo del organismo del paciente. Si tomamos como ejemplo una batería basada en el níquel 63, este elemento químico es un metal pesado que el organismo humano confunde de forma metabólica con el calcio o el hierro debido a sus propiedades químicas similares. Una vez liberado en la sangre, el níquel 63 no se elimina de forma rápida por vía renal, se bioacumula y se fija de manera permanente en los tejidos blandos del hígado, los riñones y los huesos del paciente. Una vez fijado en estos órganos vitales, el isótopo continuará con su decaimiento radiactivo constante, emitiendo partículas beta de forma ininterrumpida directamente contra las células biológicas adyacentes de dichos órganos. Dado que no existe una barrera protectora de diamante dentro del cuerpo, estas partículas beta colisionarán de manera directa con las moléculas de agua y con la estructura del ácido desoxirribonucleico, el ADN celular, de los tejidos internos del paciente, provocando rupturas cromosómicas de doble hebra de alta densidad,
y mutaciones genéticas locales severas que multiplican de forma exponencial el riesgo de desarrollar carcinomas tumorales y cáncer a medio y largo plazo. Por tanto, la verdadera barrera de ingeniería para ver estas baterías en los mandos a distancia de nuestros hogares o en juguetes no radica en la física de conversión energética, sino en la absoluta pesadilla logística y de responsabilidad civil de garantizar que ni una sola de estas microceldas radiactivas termine de forma accidental en el tracto digestivo de un ser humano o de un animal. A esta complejidad biológica de seguridad se añade el inmenso desafío regulatorio asociado al reciclaje final de los dispositivos de consumo masivo que incorporen material radiactivo en su interior. En regiones con legislaciones de seguridad química y ambiental sumamente estrictas y precavidas, como la Unión Europea bajo las directivas de restricción de sustancias peligrosas, RoHS, está prohibida de forma categórica la introducción de elementos radiactivos o metales pesados en productos dirigidos al consumidor final que no cuenten con un circuito cerrado garantizado de recuperación y reciclaje postconsumo. Permitir que millones de pequeños sensores, marcapasos obsoletos o dispositivos electrónicos descartados por los usuarios terminen de forma sistemática y descontrolada en los vertederos municipales de basura común, debido a que los ciudadanos no realizan un reciclaje correcto de los residuos electrónicos, provocaría una acumulación difusa de isótopos radiactivos en el subsuelo de los vertederos, que podría contaminar los acuíferos subterráneos de agua dulce con trazas de níquel 63 o carbono 14 a lo largo de las próximas décadas. Por consiguiente, la utilización comercial masiva de las baterías de diamante nuclear se mantendrá confinada a sectores tecnológicos altamente regulados, de nivel industrial o gubernamental, donde la cadena de custodia del dispositivo esté perfectamente documentada y garantizada por profesionales desde el momento de su instalación hasta su retiro definitivo y reciclaje en instalaciones de seguridad nuclear autorizadas. No veremos estas baterías en juguetes comunes en los próximos años de esta década, pero sí continuarán ganando terreno en la exploración del cosmos, la medicina implantable activa y la monitorización de las infraestructuras críticas del planeta. La conclusión de esta revolución betavoltaica nos sitúa ante una ironía poética y un triunfo de la economía circular atómica sin precedentes históricos. Durante décadas, la civilización industrial ha considerado a los residuos radiactivos acumulados en las piscinas de enfriamiento de los reactores nucleares, como esos masivos bloques de grafito contaminados con carbono 14, como el mayor desafío ambiental y la herencia de residuos más problemática de la era de la energía atómica. Ahora, gracias al dominio del crecimiento de diamantes sintéticos mediante deposición química de vapor y a la física de semiconductores de banda prohibida ultra ancha, la ciencia aplicada nos está demostrando que este inmenso problema ambiental puede convertirse en la solución definitiva para otro desafío tecnológico completamente diferente de nuestra era digital: cómo alimentar de forma eterna la inteligencia distribuida de nuestro mundo, sin tener que crear montañas infinitas de baterías de litio agotadas. Los bloques de grafito radiactivo de nuestro pasado industrial se transforman de esta manera en los diamantes de energía perpetua de nuestro futuro tecnológico, demostrando que la innovación más radical y profunda no consiste en inventar elementos químicos exóticos desde cero, sino en poseer la sabiduría científica necesaria para mirar con ojos nuevos los recursos que nuestra sociedad ya posee y darles un uso inteligente de bajo impacto ambiental, bajo las leyes eternas de la física de la materia.